conocido, hermanos. El Salmo 27, vamos a estar leyendo el versículo 4. El Salmo 27, 4, solamente vamos a leer el 4, aunque necesitamos el 3 y el 5 para poder entenderlo, pero ahorita solamente el 4, hermanos. El Salmo 127, 4 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Una vez más, todos juntos, dice la palabra de Dios: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Poderoso Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios glorioso y Dios misericordioso. Aquí estamos, bendito Dios, una vez más reunidos en tu nombre, aunque cada uno en su hogar, pero espiritualmente, Padre glorioso, estamos juntos, Padre Santo, unidos en la misma fe, en el mismo amor, en la misma creencia. Dios poderoso, creemos que tú eres nuestro Dios, creemos que tú eres el que nos une. Y aquí estamos, bendito Dios, prepara nuestros oídos, prepara mis labios, para que tu palabra, Dios poderoso, no sea solamente al aire, Padre glorioso, sino que llegue y haga eco en nuestras vidas, Padre glorioso. En el nombre de tu amado Jesucristo te damos muchas gracias, Dios poderoso. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Ahora sí vamos a leer el 3, el 4 y el 5, hermanos. El 3 dice la palabra de Dios: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Tomen sus lugares, hermanos. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar un poquito de las responsabilidades como padres. Gracias a Dios, hermanos, yo creo que de los padres que conocemos, todos los padres son responsables. Responsables en el área económica, en el área física. Yo he visto que a los niños no les falta ropa, no les falta zapatos, no les falta comida. Pero a veces, hermanos, cuidamos unas áreas y descuidamos otras. Yo sé que tratamos de educarlos, tratamos de inculcarles cultura, tratamos de educarles buenas morales, pero eso no es suficiente, hermanos. La Biblia en esta tarde nos dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos, como saetas. Y yo creo que usted y yo sabemos, hermanos, qué es una saeta. Las saetas son flechas. Son flechas. En otra versión dice: como flechas en manos de un guerrero. Pero para que esa flecha, hermanos, las flechas o las saetas no se manejan solas. Necesitamos, hermanos, que haya un valiente, que haya un guerrero detrás de esa saeta para poder llegar a un propósito, a un destino, que esa saeta tenga una dirección, hermanos. Porque yo creo que las saetas no van tiradas por el guerrero nomás a la deriva, siempre llevan una dirección, llevan un propósito. Entonces, aquí la Biblia dice que he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y luego recalca todavía y dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, lamentablemente, hermanos, como les decía, en unas áreas yo sé que somos muy responsables, dedicamos el tiempo para trabajar para que a los hijos no les falte nada. En la educación, pues tratamos de educarlos lo mejor que se pueda. Pero en esta tarde, hermanos, quiero que vayamos un poquito más allá todavía. Yo sé que pudiéramos recalcar, hermanos, en Proverbios 22:6,
Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero un poquito más allá, hermanos, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este proverbio, hermanos, está muy, muy específico. Y la intención del proverbista es de que instruyamos al niño. Pero en esta tarde, hermanos, vamos a ver a un niño que ni siquiera fue instruido. Vamos a ver a un niño que no tuvo la oportunidad de ser instruido. No por culpa de sus padres, sino que por las circunstancias que estaba viviendo en esos tiempos. Pero vamos a ver, hermanos, cómo la fe de estos padres, hermanos, lo pudieron lanzar como saeta. Lo pudieron lanzar como saetas, porque en estos tiempos, hermanos, si usted va a una cárcel, en la cárcel hay muchas saetas. Lamentablemente, hermanos, por circunstancias de la vida, por circunstancias del trabajo, podemos echarle la culpa a todo. Esas saetas cayeron en la cárcel. Hay otras saetas que cayeron en la calle, en la drogadicción, y lamentablemente, hermanos, hay otras saetas que ya están en los sepulcros. Pero en esta tarde, hermanos, vamos a ver a una saeta. Estoy hablando, hermanos, de Moisés. Una saeta que no tuvo la oportunidad, hermanos, de ser instruido por sus padres. Pero la fe de ellos, hermanos, si usted busca Hebreos 11:23, y allí en Hebreos 11:23, hermanos, resalta la fe de los padres de Moisés. Estos padres, hermanos, yo creo que usted y yo tenemos idea cómo empezaron a vivir, hermanos. Ellos vivían en un país prosperado. Ellos vivían en Egipto, pero no eran de Egipto. Ellos eran hebreos, hermanos. Y qué bueno que ellos, como hebreos, hermanos, conocían su cultura, conocían a su Dios, conocían sus raíces. Y esas mismas raíces, hermanos, las fueron inculcando en Moisés. Aunque ellos, hermanos, antes de Moisés, ellos tenían dos niños más. Tenían a Aarón y a María, hijos más mayores que Moisés. Pero a Moisés, hermanos, ellos no tuvieron la oportunidad de inculcarle la fe para poder decir, pues fue nuestra educación, fue lo que le enseñamos al niño. No, hermanos, en ese tiempo se levanta el faraón, se levanta para matar a todos los niños. Faraón, hermanos, quería acabar con todos los niños. Y ellos empezaron, hermanos, nació Moisés. Ahora busque Hebreos 11:23, hermanos. Ahí dice la palabra de Dios: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Fíjese, Moisés no tuvo la oportunidad, hermanos, de ser inculcado a las creencias de sus padres. Él no tuvo la oportunidad. Él solamente tenía 3 meses y los padres lo cuidaron. Pero aquí en Hebreos, hermanos, todo lo que es Hebreos 11 recalca la fe. Y vale la pena, hermanos, recalcar la fe de los padres de Moisés. Porque dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí el rey, hermanos, hizo un decreto. Y el decreto que el rey hizo era matar a todos los niños. Esa era la ley. Pero aquí, hermanos, la fe de los padres se levanta. Entonces ahora estamos viendo el decreto de un rey versus la fe de unos padres amorosos, de unos padres que como saeta, hermanos, aventaron al niño.
Y fíjense, hermanos, si usted conoce la historia de Moisés, hermanos, como saeta, ya después cuando creció, hermanos, aunque vivía en medio de un pueblo egipcio, él sabía que era 100% hebreo. Él tenía sangre hebrea, hermanos. Y como hebreo, hermanos, podemos ver como saeta, podemos ver cómo fue el líder, cómo se levantó, aunque batalló, sufrió mucho, pero fue el líder, hermanos. Fue el caudillo que liberó a millones de personas israelitas, esclavos. Él fue el escogido de Dios, él fue la saeta que Dios usó para que este pueblo fuera libre, hermanos. Entonces, seguimos viendo que dice, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse de la hija de Faraón. Yo creo que usted y yo sabemos, hermanos, de que la madre de Moisés, Jocabed, empieza a hacer un arca, hermanos. Imagínense cómo fue la incertidumbre, hermanos, que esta mujer vivió por 3 meses. Yo me imagino que el niño, como cualquier niño, hermanos, el niño lloraba, el niño gritaba, tal vez sus gritos se oían en la calle, y había un decreto que todos los niños varones fueran muertos. Pero la fe de ella, hermanos, fue más grande, y ella dijo, no, herencia de Jehová son los hijos. Ella dijo, como saeta, este niño a algún lado tiene que llegar, pero tiene que llegar con una dirección, porque ella no lo lanzó, hermanos, a la deriva. El propósito de ella, hermanos, no era como el propósito del faraón, o como el propósito de otras madres, hermanos, porque hay madres que avientan a sus hijos, pero a veces los avientan a los basureros, a veces los avientan a las calles, a veces los avientan sin dirección, simplemente para matarlos. Pero ella, hermanos, en Éxodo, si usted mira, hermanos, en Éxodo 2, ahí podemos ver, hermanos, la historia de esta mujer que con tanta delicadeza, hermanos, ella empezó a fabricar en arquilla. Ella, hermanos, con esa fe que tenía, la arquilla la armó, hermanos, de tal manera de que el niño no se ahogara. O sea, esto quiere decir, hermanos, que ella, con su fe, empezó, hermanos, a construir esta arca, esta arquilla, pero para que el niño no se ahogara. Y si usted se fija, hermanos, en Éxodo 2, empieza diciendo, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que es Jocabed, la que concibió y dio a luz, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefactó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Este niño ya iba como saeta. Este niño no iba a morir, hermanos. Primero porque Dios tenía un propósito con Moisés. Y después por la fe de los padres, hermanos. Porque como les decía al principio, yo veo que los padres son muy responsables, hermanos. Son responsables, yo creo que hasta de más. En el área de tener cuidado de sus hijos, de que no pasen frío, de que no pasen hambre, de que no pasen calor, de que no pasen vergüenzas en la escuela. Los padres tienen mucho cuidado en esa área. Pero Dios quiere que tengamos un poquito, un segundo nivel, hermanos. Esta mujer dice que no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefactó con asfalto y brea, y colocó en ella y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y a una hermana suya le puso a lo lejos para ver lo que aconteciera. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella en aquel carrizal y envió una criada suya que le tomase.
Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Fíjese cómo inmediatamente, hermanos, la hija del faraón identifica al niño y dice, de los niños de los hebreos es este. Inmediatamente, hermanos, la hija del faraón pudo ver algo diferente en ese niño. Y es que sí era diferente, hermanos. Porque yo creo que cuando Dios tiene un propósito, hermanos, con nuestros hijos, Él pone las cualidades, hermanos, para que ese niño sea diferente en medio de todos los demás niños. Pero aquí necesitamos que Dios obre, que nosotros tengamos la fe y que podamos lanzarlos como saeta, con una dirección, con un propósito. Porque como les decía, ahorita muchas saetas, hermanos, saetas que fueron desviadas y cayeron en las calles, cayeron en las drogas, cayeron en las cárceles. Y pocas saetas, hermanos, son las que caen en ministerios, trabajando en la obra de Dios. Ahorita se oye muy poco, hermanos. Yo sé que es bueno, hermanos, es bueno la educación secular. Que los niños se preparen para ser abogados, para ser licenciados, para hacer cualquier profesión que tengan, es buenísima. Pero yo creo, hermanos, que si este niño tiene una pasión, hermanos, por ser misionero, por ser evangelista, por ser pastor, por ser profeta, por ser apóstol, por tomar un ministerio, hermanos, de lo que la palabra de Dios dice. Pero eso no solo depende del niño, hermanos, depende del apoyo del padre, porque les decía que las saetas no se manejan solas. La saeta tiene que ser manejada por la fe del padre. Este niño, hermanos, llegó a las manos de la hija del faraón, pero no llegó por sí solo. Llegó porque la fe de la madre, hermanos, lo tuvo escondido por 3 meses y después lo aventó como saeta. Imagínense, hermanos, ni el mismo faraón se dio cuenta que tenía una saeta en su palacio. No se imaginó, el mismo faraón no se imaginó, hermanos, que esa saeta un día iba a explotar y millones de israelitas esclavos en la tierra de Egipto iban a ser liberados, hermanos. Póngase a pensar por un momento, hermanos, qué efecto va a ser la saeta que usted va a aventar. No sabemos cuándo. Para esto, hermanos, pasaron muchos años. Moisés, hermanos, vivió en el palacio del faraón, tuvo la mejor educación, tuvo los mejores maestros, tuvo la mejor cultura, tuvo todo lo mejor, los mejores lujos. Pero en su interior hebreo, hermanos, no era lo suficiente, no era llegar a la cima todavía. Él sentía esa sangre hebrea dentro de él, hermanos. Sentía que esa sangre corría dentro de él, y que aunque vivía dentro de un palacio con lujos y con dinero y con todo lo que pudiera haber, él era hebreo 100%. Yo creo, hermanos, que nuestros hijos son hebreos 100%. Que nuestros hijos, hermanos, son saetas, pero en manos de un guerrero. Si usted y yo, hermanos, no nos levantamos como guerreros, las saetas pueden estar ahí, o tal vez pueden caer en lugares equivocados. Tal vez en la calle, tal vez en la drogadicción, tal vez hablando, exagerándolo un poco, tal vez en un cementerio. Pero ese no es el propósito de Dios, hermanos. El propósito de Dios es de que esa saeta vaya con un propósito, vaya con una dirección. Pero depende de nuestra fe, hermanos. Depende de que usted y yo seamos, primeramente, fíjese que esta mujer, hermanos, por 3 meses escondió al niño. Y el niño era como cualquier otro niño normal. Él lloraba y todo. Imagínense que el niño estuviera llorando y que los soldados anduvieran alrededor de su casa para matarlo. Pero yo creo que aquí lo que cuenta, hermanos, lo que podemos entender en esta tarde, es de que si usted y yo somos guerreros, ese niño va a ser una saeta, hermanos,
una saeta que va a causar explosiones, hermanos. Explosión en el mundo. Cuando de repente vean y digan, ¿se acuerda qué decían de nuestro Señor Jesucristo? La gente decía, ¿no es ese el hijo del carpintero? Porque la gente no entendía, hermanos, la gente lo miraba como cualquier otro niño normal. Pero Él venía con un propósito, hermanos, de salvarnos a usted y a mí. Así que en esta tarde, hermanos, yo creo que el punto es de que nuestros hijos sean saetas. Saetas, pero en manos de un guerrero. Dice la palabra de Dios una vez más, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así que usted y yo, hermanos, no vamos a ser avergonzados, pero necesitamos mucha fe, hermanos. Mucha fe. Como les decía, este niño ni siquiera tuvo la oportunidad, hermanos, de ser criado como un niño hebreo. Él fue criado como un egipcio. Él tuvo todos los lujos, todos los mejores maestros, la mejor educación, la mejor cultura de los egipcios. Pero dentro de él, hermanos, había algo que le decía que él no era egipcio. Él era hebreo 100%. Así que usted y yo, hermanos, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos cristianos 100%, hermanos, por convicción, no porque nos quieran meter una idea de que somos religiosos, no. Somos cristianos por convicción, hermanos. Así que póngase de pie y vamos a orar, hermanos, para ser despedidos de este lugar, pero no de la presencia de Dios. Poderoso Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. En el nombre de tu amado Jesucristo, Dios poderoso, se ha hablado de tu palabra, Dios bendito. Sabemos, bendito Dios, que necesitamos, Padre glorioso, esa responsabilidad, tomarnos esa responsabilidad de que nuestros hijos sean saetas, bendito Dios, en manos de un guerrero. Dios poderoso, sabemos que tú nos has creado con propósitos, tú nos has creado con condiciones, y ayúdanos, bendito Dios, a poder, Padre Santo, educarlos y que ellos puedan tener esa convicción, bendito Dios, de que no solamente, Padre Santo, es de ir a la iglesia y se acabó todo, sino que la fe vaya creciendo más y más, Padre glorioso, y seas tú, Padre Santo, primeramente sé tú, Padre glorioso, tomando el control de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos y de todas nuestras generaciones, Padre glorioso. Que lo que se está haciendo hoy, Padre glorioso, que tal vez haga efecto de aquí a unos 10, 20, 30 años, no sabemos cuándo, pero de que estamos seguros, bendito Dios, de que va a ser un efecto, Padre glorioso, porque tu palabra, bendito Dios, es fiel y verdadera, Padre Santo. En el nombre de tu amado Jesucristo te damos muchas gracias, Dios poderoso, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén.